tardes. Nos encontramos aquí con Federico Soriger Escofé, médico, endocrinólogo, con un currículum vitae que más de uno ya quisiera tenerlo para él, muy brillante. Y bueno, vamos a pasar a hacerle una serie de preguntas. Estamos en diciembre del 2017. Nos hemos adentrado casi 20 años en el siglo XXI y eso me sugieren dos preguntas simultáneas y paralelas. ¿Es el mundo actual como usted imaginó en su juventud? ¿Ha avanzado la medicina como podría pensar al finalizar sus estudios? Pues el mundo actual, yo no sé si es parecido al que yo imaginara, porque no imaginé ningún mundo. Es difícil imaginar un mundo, lo que será un mundo dentro de 30, 20 años, también entonces pasará igual a 40, como en mi caso, ¿no? O 71, que es la edad que tengo, o desde que tengo conciencia, a 60 aproximadamente. Desde luego, cuando tenía 10 años, ni siquiera concebía cómo podía ser el mundo de los 20 o 25. Cuando adquirí conciencia profesional, tampoco podía imaginar cómo podía ser este mundo, ¿no? Creo que para imaginar un mundo futuro hay que ser profeta, ¿no? O quizás místico, ¿no? Pero creo que casi nadie es capaz de imaginar. En realidad, cuando alguien dice este mundo no es o es como yo imaginaba, está en realidad haciendo una extrapolación del presente, ¿no? Y por tanto, este mundo no lo pude yo imaginar. Yo no pude imaginar, por ejemplo, que me pudieras estar grabando aquí hoy esta entrevista porque tú consideres que yo soy una persona que puedo aportar algo pues al interés que tú tengas en esta entrevista. Yo no lo podía ni siquiera imaginar. Yo no podía imaginar que iba a haber aquí una chica muy joven que tenía unos saberes que me sobrepasan absolutamente, como es el dominio de la informática y de la tecnología de la realidad virtual, ¿no? Pues yo no lo podía ni soñar, ni podía soñar que existiera una cosa que se llama Internet. Pero, por ejemplo, tampoco podía soñar ni imaginar siquiera que algún día España tuviera un problema político de tal magnitud como es el de la independencia de Cataluña, ¿no? Nada de esto podía yo imaginar. Esto por hablar de las grandes cosas, de las cosas pequeñas ni te cuento, ¿no? Yo no podía imaginar que iba a tener un nieto de 4 años que me hace recuperar lo mejor de mi sensibilidad, de mis sensibilidades, ¿no? que creía que desconocía, ¿no? Y etcétera, ¿no? Yo ni siquiera imaginaba cómo iba a ser el mundo futuro. Tan solo deseaba que pudiera yo llegar a los 71 años, pero eso es un deseo que se ha cumplido, pero no dice mucho de lo que yo podía soñar, ¿no? Bien, ¿cuál es su opinión respecto al avance tecnológico de la medicina actual? Pues yo tenía, porque la verdad es que perdí un poco la amistad con él, un amigo que decía que la revolución tecnológica de la informática no es ni de derecha ni de izquierda, sino que es inevitable, ¿no? Esa es la opinión que yo tengo de la tecnología y la medicina, es inevitable, pero me tiene preocupado, ¿no? Más que ocupado me tiene preocupado, no solo mía, mucha gente, ¿no? En Castilla del Pino, que fue un gran psiquiatra andaluz de Córdoba, bueno, creo que él había nacido en Ronda o por allí, pero bueno, desarrolló toda su labor profesional y se le considera un psiquiatra de Córdoba, en todo caso un psiquiatra andaluz, un gran ensayista también. Le oí decir una vez que a los pacientes de nuestro tiempo, los pacientes de nuestro tiempo no pueden aspirar a que los quieran, solo a que los curen. Y que médicos y pacientes compiten por la tecnología, ¿no? Esto lo decía con acidez, pero también con lucidez, ¿no? Yo participo de aquella reflexión lúcida y crítica, o por lo menos crítica, de Castilla del Pino, ¿no? A mí me preocupa la tecnología tanto como la necesito, ¿no? Y es en esta necesidad donde está parte de mi preocupación. ¿Vamos hacia una humanización o hacia una deshumanización de la medicina? Creo que va pareja, esta pregunta que es muy pertinente, va pareja al mundo en general, ¿no? No solo la medicina, ¿no? La medicina, el mundo está cambiando a una velocidad extraordinaria. En realidad lo que define
el mundo moderno, es la aceleración, de forma que prácticamente cada 2 años se produce una obsolescencia del conocimiento, ¿no? Lo que uno sabe dentro de 2 años habrá quedado anticuado. Por ejemplo, la investigación científica ya no te piden el currículum de tu vida, ese que al principio pues, me has hecho honor comentándolo. No, te piden el currículum de los últimos 5 años. El resto es basura. Es una cosa increíble, realmente lamentable, pero es así. Cuando tú pides un proyecto o quieres concursar a tal cosa, te piden el currículum de los últimos 5 años, porque se supone que todo lo demás es basura. Es falso, rigurosamente es falso. Pero sin embargo es un signo de los tiempos, ¿no? Bueno, yo creo que el mundo moderno va a una velocidad desmesurada, que lleva aparejado un olvido de lo importante, de las cosas importantes, ¿no? Esas son las relaciones personales, esas cosas, ¿no? Que por otro lado es una obviedad que lo diga yo porque casi todo el mundo lo dice y está preocupado, pero nadie hace casi nada. Por lo tanto, yo soy partidario, y esto puede parecer reaccionario, retrógrado, conservador, de desacelerar el progreso, ¿no? Desacelerar el progreso, ¿no? El progreso. Creo que no se puede ir a esta velocidad. Hay que pararse, respirar, pensar en lo que se está haciendo y sobre todo darle un sentido a lo que se está haciendo, ¿no? Pero en este momento la tecnología parece como si fuese por delante de la gente que la hace, del tecnólogo, de las personas, de los seres humanos, generando problemas para poderse alimentar a sí misma. Casi se ha convertido en un ente autónomo, como si tuviera una inteligencia propia, ¿no? Que hace que todos vayamos con la lengua fuera detrás de la tecnología. Bueno, todavía no, la tecnología no es autónoma, todavía, ¿no? Hay quien anuncia un futuro en donde la tecnología, a través de los robots y estas historias que parece de ciencia ficción, pero que los anuncian para pasado mañana, pues pueda llegar el día en que de verdad vayan por delante controlándolo. Pero ahora mismo también parece ya que esa misma tecnología genera una dinámica propia que hace que todos vayamos corriendo detrás de esa tecnología. Y esto está generando pues una palabra que a mí no me gusta, que se llamaría deshumanización, ¿no? De las relaciones del hombre con las cosas y del hombre con los hombres también, porque esa aceleración en castellano tiene un nombre, la velocidad es una cosa interesante, positiva, ¿no? Que tiene un defecto que Marañón decía que se llama la prisa, ¿no? Pues está esa prisa, ¿no? Que hay para llegar a cualquier sitio, no importa dónde, ¿no? Pues está generando una dinámica perversa que es hoy causa, por ejemplo, en la propia medicina, de sufrimiento, disturbios psicológicos que terminan siendo orgánicos y que, por tanto, empiezan a formar parte del corpus académico de la propia medicina, ¿no? La prisa, ¿no? Su trayectoria profesional se ha realizado siempre en Málaga, según he documentado. ¿Es difícil triunfar desde el punto de vista médico en una ciudad como Málaga? Y a la inversa. Bueno, si me permites, la palabra triunfo me parece odiosa, ¿no? La pregunta era necesaria porque me permite precisarla, ¿no? Y yo creo que la palabra triunfo forma parte del problema que yo estaba intentando diagnosticar con la pregunta anterior, ¿no? La palabra triunfo esconde casi siempre un gran fracaso de los humanos, ¿no? Porque se trabaja por triunfar y no se trabaja por desarrollar un proyecto personal. El triunfo a veces es compatible, pero casi nunca lo es con el desarrollo de una biografía plena, ¿no? El triunfo es, yo creo, una expresión moderna del modelo de sociedad capitalista. No sé si ha existido antes esta necesidad de triunfar. Había una necesidad de poder, pero no una necesidad de triunfar. El triunfo yo no sé muy bien lo que es, desde luego pasa por el reconocimiento de nosotros. Si no, no es un triunfo. Por tanto, mucha gente puede triunfar habiendo fracasado estrepitosamente en lo que es su proyecto interior, su proyecto personal, su propia biografía. Es más, tal como está el mundo, en este momento, en algunos espacios agónicos, competitivos, es casi una condición necesaria para el triunfo
el fracasar en tu propio proyecto personal, ¿no? Pero la pregunta llevaba otra cosa, sí, ¿no? ¿Le ha sido difícil tomar la decisión de quedarse aquí? Sí. No. Primero porque una de las ventajas, porque podría parecer que voy a hacer una crítica de la totalidad del mundo moderno, ¿no? Una de las ventajas, enormes ventajas que tiene el mundo moderno es la cosmopolitización, ¿no? Hoy la famosa aldea global es una realidad que tiene muchos inconvenientes, pero tiene una enorme ventaja. Y es que uno puede, sin salir de tu sitio, estar fuera de ese sitio, ¿no? Esto es muy importante porque el mundo se ha acercado, pero el mundo físico sigue siendo muy grande. La medida de lo humano sigue siendo el pie, la palma, el dedo, el pulgar. Esa es la medida de lo humano, ¿no? Nueva York sigue estando demasiado lejos, por mucho que se llegue en avión. Y así, ¿no? Está demasiado lejos. Pero hoy podemos estar en una biblioteca de Nueva York sin moverte de tu casa, ¿no? Y no es que yo esté contra el viaje, ni contra los desplazamientos, ni contra el turismo, que un poco sí, pero quiero decir que uno puede, sin salir de tu espacio físico, estar en el mundo. Es más, en este momento yo creo que uno de los problemas que hay es que la gente cree que ha captado la esencia del mundo porque ha viajado, pero en realidad lo único que ha hecho es ir de turista por el mundo y no se ha enterado de nada. Y vuelve a su casa y cuenta unas frivolidades y unas banalidades que parece imposible que se haya podido gastar el dinero solo para hacer una fotografía, ¿no? Sigo siendo quizás de esto muy conservador o quizás de los antiguos, que creo que lo importante es no solo el viaje interior, sino ese viaje que se hace con el gran pensamiento, con la literatura, con los ensayos, ¿no? Y por tanto, uno puede desde Málaga, aunque no solo he estado en Málaga, he estado en otros sitios también, ¿no? Pero bueno, no me importa asumir que soy un provinciano desde el punto de vista de mi, en fin, lo que sería el background profesional, ¿no? Pero no me importa porque creo que he conocido, y la ventaja de haber vivido, de ser viejo quiero decir, es que se ha conocido a mucha gente, a demasiada gente, muy viajada, que carece por completo de experiencia de las cosas, ¿no? Que no le ha servido para nada. Y en cambio, he conocido a otros muchos campesinos, por ejemplo, ¿no? Agricultores, ¿no? Gente que, desde luego, en su currículum no está el ser grandes viajeros ni cosmopolitas, que han sido capaces de desarrollar un viaje interior que les hace ser unos verdaderos cosmopolitas, ¿no? Intuyo que ha puesto mucho entusiasmo e ilusión en su profesión, pero esto puede llevar parejo la desilusión. ¿Se ha llevado bastante decepción en su vida profesional? ¿Nos podría hablar de las más importantes? Pues yo si me lo hubieras preguntado hasta antes de ayer, yo te hubiera dicho que ninguna. Yo he sido, la palabra es odiosa, muy feliz en mi profesión, ¿no? Es fantástica. Sí, pero bueno, quiero decir que me ha gustado mi trabajo y me he sentido, y no es que me hayan regalado, que no, a mí no, sino que no, a mi generación no nos regalaron tampoco nada, ¿no? Parece ahora que nos comparamos con los jóvenes y parece que vivimos una vida regalada. No, fue una vida difícil, como todas las épocas lo son, ¿no? Pero quizás los de mi generación teníamos esperanza, ¿no? De que podía haber un mundo mejor, porque veníamos de un mundo muy complicado, en la época del franquismo, de la España negra, ¿no? Y por tanto, no es que solo las cosas podían ir a mejor, es que estábamos seguros que las cosas iban a ir a mejor. Y todas aquellas generaciones de los años 60, 70 hasta los años 80, pues trabajamos como si fuera posible que las cosas fueran mejor. Por tanto, como trabajamos porque fueran mejor, los problemas eran oportunidades, ¿no? Pero si me lo preguntas ahora, esto era si me lo preguntabas antes de ayer, ¿no? Pero si me preguntas ahora si me he llevado alguna decisión profesional, te diré que dos, ¿no? Una, que mi viejo servicio, pues ha cambiado de una manera que no estoy seguro
que fue el que yo imaginé, ¿no? No digo que ni que sea ni mejor ni peor, pero mi servicio ha cambiado y si me preguntas después, pues puedo decirte algo. Y también que el sistema sanitario público, en el que sigo creyendo firmemente como uno de los grandes instrumentos de una sociedad civilizada, pues está sufriendo una regresión preocupante y del que el caso de mi servicio no sería más que un síntoma de la regresión que está sufriendo el sistema sanitario público en España. Y esto, para mí, sí que es bastante decepcionante, porque muchos de los de mi generación trabajamos, y utilizando un término que hoy ya se utiliza menos, pero que es un término agónico, luchamos políticamente para que fuese posible ese mundo político mejor, una sociedad de bienestar concretamente. Pues vemos que esa sociedad de bienestar y el sistema sanitario público con él, y mi servicio con él también, de alguna forma pues está en riesgo, ¿no? Si tuviese que elegir entre la clínica y la investigación, ¿por qué se decantaría? Es una pregunta trampa para mí, porque prácticamente desde que terminé la carrera, sin que yo lo hubiera previsto, pero por la propia dinámica de la biografía de cada cual, que a veces te arrastra más que haberla escogido, te escoge ella a ti, ¿no? Pues me he visto involucrado en una coexistencia que no es que haya sido pacífica siempre, pero que para mí ha sido inevitable, la de la investigación científica y la práctica clínica. Si me pregunta, y digo que es conflictiva por muchas razones, de hecho he escrito dos libros sobre eso, el médico y el científico, y en la clínica una ciencia, porque me ha preocupado mucho siempre la dificilísima convivencia entre la lógica clínica y la lógica científica. Pero si me preguntas sobre esta cuestión, yo en este momento te podría decir que escogería la clínica, pero no porque lo crea, sino porque me siento en deuda con ella. Porque la clínica es una disciplina muy hermosa que se justifica por sí misma y que tiene un profundo basamento en la investigación positiva y experimental, pero al mismo tiempo tiene una propia lógica interna que lleva a plantearse preguntas que tienen que ser respondidas con una lógica clínica que tiene un componente disciplinar que no es exactamente el de la lógica científica. ¿Qué quiere decir esto? Que este libro que escribí una vez, que tenía como fundamento, que se llamaba Médico de día y Científico de noche, ¿no? El médico y el científico, el fundamento era esta difícil cohabitabilidad, pues a mí ahora a estas alturas me hace sentirme como si dijéramos algo así como culpable por no haberle dado a la clínica todo lo que la clínica tendría que haberle yo dado, o podría esperarse de mí, ¿no? Como clínico, como médico, como adjunto, como jefe de sección o como jefe de servicio posteriormente, porque tenía que compartirlo con la investigación clínica y con la investigación científica en general. Y no estoy seguro de que en esa cohabitabilidad difícil no haya pagado un precio la práctica clínica y la responsabilidad clínica, mi responsabilidad clínica e incluso mi propia responsabilidad ante los pacientes, para tener que satisfacer también mis intereses en la investigación científica. Especialmente porque la cohabitación de la lógica clínica y de la lógica científica y la cohabitación de la investigación clínica en la práctica y la práctica clínica exigen una dedicación del 100%, pero del 100% me refiero de las 24 horas del día, porque no son completamente, la coexistencia se duplica, no es que uno pueda ser clínico y a ratos científico en la misma hora, no, eso especialmente en España, ¿no? Especialmente en España, en donde mientras que cuando uno se dedica a la investigación científica de verdad y con una conciencia histórica, es decir, de ser consciente de que España venía de un agujero negro científico que tenía que ser rellenado y tú eres protagonista de ese momento histórico en el que puedes contribuir a que ese enorme vacío que es la cultura científica en España pueda ser rellenado y tú puedas estar contribuyendo a eso, eso te exige una dedicación de tal envergadura
porque la precariedad burocrática, la precariedad económica de nuestro país todavía en la ciencia es tan grande que hace que tengas que dedicar tal cantidad de tiempo y energía para poder competir con el mundo, que ahora sí, en investigación científica, tú compites con el mundo, porque la ciencia es universal, los científicos no, los científicos están en un lugar, lo decía don Santiago Ramón y Cajal, la ciencia es universal, los conocimientos son universales, pero los científicos tienen que comer en algún lugar, ¿no? Y por tanto, eso hace que exija en este momento, especialmente si tienes una responsabilidad de liderazgo, ¿no?, para conseguir recursos y mantener los equipos, de tal envergadura que inevitablemente termina siendo el menoscabo de la clínica. Y cuando, como en mi caso ha sido, he intentado compaginar ambas por convicción y por devoción, ahora, aunque durante el fragor de la batalla no era muy consciente, ahora, mirando para atrás, sin ira, tengo la sensación de que tengo una deuda con la clínica. Con la clínica, ¿no? Que ya no la puede solucionar, o si se puede solucionar todavía. Bueno, la intentaría solucionar con estas confesiones, por ejemplo, cuando tengo la oportunidad, y también en una guerra perdida, creo que en este momento, aunque nunca se puede hablar de guerras perdidas, ¿no?, hasta haber librado la última batalla, ¿no?, intentando reflexionar y compartir estas reflexiones con otras personas y con otras generaciones. Y es aquí donde en este momento soy un poco escéptico, porque no encuentro receptores, al menos que sean aparentemente sensibles a esta reflexión compartida, ¿no? ¿Cuál cree que es el papel de la medicina en los cambios sociológicos que se están produciendo en el siglo XXI? Yo, pues, dudo un momento en la respuesta, porque iba a decir que ninguno, pero no es verdad. En este momento, la salud es un objetivo prioritario de buena parte de la sociedad. Hay una obsesión por la salud. Pero la salud no es un asunto de los médicos. Sin embargo, sorprendentemente, la mayor parte de la sociedad, los políticos incluidos, han hecho que la salud sea un asunto de los médicos. Han medicalizado la salud. De hecho, las consejerías se llaman de salud. Es increíble. La salud no necesita una consejería, como la felicidad. Tampoco necesita una consejería de la felicidad. Son desideratum que se tienen y que nunca serán suficientes, porque siempre habrá un nivel A1 o B1 de salud o de felicidad, ¿no? B más 1 o A más 1 de felicidad. Nunca. Y si no, habrá un A más 2, porque cuando se alcance el A más 1 y el B más 1, ¿no? No, pero sin embargo hay una consejería de la salud. Pero luego se quejan de que todo el mundo demanda salud, cuando en realidad están demandando medicina o médicos, ¿no? Bueno, este galimatía, esta confusión, que forma parte de la cultura moderna, hace que la medicina tenga más influencia de la que uno podría creer, pero no debería tener ninguna. Es más, la duda que tenía antes de pensarla era, la respuesta hubiera sido que la medicina tiene muy poca influencia, que la que tiene influencia es la sociedad de la medicina, y no al revés, ¿no? Si no tuviera la sociedad moderna esta obsesión por la salud que tiene, entre otras cosas, y no es que sea nueva, la gente ha estado siempre preocupada por no enfermar, pero no por la salud, son dos cosas diferentes. Ha estado preocupada por no enfermar y se preocupaba cuando enfermaba, pero lo que no estaba preocupada es por estar más sano. La patología social, y de esto yo no soy la persona más autorizada para hablar, ¿no?, pero la patología social en este momento es que la gente no está conforme con estar sana, sino que quiere estar más sana todavía, ¿no? Y esta obsesión por la salud hace que se haya convertido en un problema médico, la salud, es una perversión incluso conceptual, terminológica, una perversión que está en la base de la insaciable demanda de entre comillas, salud de la sociedad, que luego los propios políticos, que nos han convencido de que tenemos que preocuparnos por la salud, se quejan de que somos demandantes de salud insaciables, una pequeña círculo nada virtuoso, ¿no?, de la política y la sociedad, que hace que pues realmente la sociedad, la medicina tenga más influencia de la que podría y la que debería tener en la sociedad, porque la primera respuesta que iba a darte era precisamente que la medicina no debería tener ninguna influencia en la sociedad y que es la sociedad la que sí que tiene una gran influencia en la medicina. Y la tiene y la debería tener porque los médicos tenemos demasiado poder para que nos dejen solos, ¿no?
es como los militares, ¿no? Y como otras profesiones, ¿no? La medicina ha sido siempre una disciplina con mucho poder. Los médicos además seguimos teniendo mucho poder. Esto lo saben los políticos y los economistas, y buena parte de los problemas de la segunda parte del siglo XX es que los economistas y los políticos, a través del desarrollo de las políticas públicas y de los estados públicos y por primera vez la institucionalización del sistema sanitario, pues para poder llevar a cabo el desarrollo del sistema público han tenido que controlar el poder médico, ¿no? Por tanto, el poder médico existe y tiene que ser controlado por la sociedad. Así que la medicina debería ser un instrumento al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio de los intereses y del poder médico. Y la sociedad sí que ha cambiado mucho. Y aquí es donde la medicina va con la lengua afuera, detrás de este cambio de la sociedad del que hemos empezado hablando. Este cambio que es, bueno, lo hemos hablado, cambio tecnológico, una aceleración extraordinaria del conocimiento que hace que la obsolescencia del conocimiento médico pues lleve a los médicos con la lengua afuera intentando estar al día para poder solucionar problemas crecientes que la propia sociedad inventa, porque la enfermedad es un constructo de raíz biológica en muchas ocasiones, pero en otras muchos cada vez más de raíz sociohistórica. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es la obesidad, ¿no? La obesidad era una anécdota literaria hasta el siglo XIX. Estaba Mr. Pickwick, Sancho Panza, eran tan raros que se convertían en figuras literarias. En este momento se ha convertido en el gran problema sociosanitario del mundo, no solo de los países europeos y los países desarrollados. Por tanto, es una construcción histórica, es una construcción política, social, ¿no? Que solo puede ser abordada político-socialmente, no médicamente. Sin embargo, todavía el Ministerio de Sanidad y Salud son los que se encargan de desarrollar las políticas de prevención de la obesidad. Pero si son ustedes parte del problema, como quieren también estar dentro de la solución, ¿no? No. Bueno, pues este es el círculo confuso, ni virtuoso ni vicioso, pero es el círculo de la confusión en el que en este momento está inmersa la medicina. Y todavía hay gente que quiere tener respuestas para todo esto, ¿no? Políticos, economistas, ¿no? Y sobre todo muchos médicos que han encontrado en la nueva tecnología y en la biología molecular, por ejemplo, han encontrado de nuevo un descanso, un viejo descanso, una vieja aspiración, un viejo descanso para su agonía, para su angustia, porque la medicina en este momento produce un gran estrés en los médicos, por todo lo que he comentado anteriormente, y han encontrado en la tecnología y la biología molecular lo que se llama una recuperación, una vuelta a la más vieja aspiración de la medicina, que es la patognomonia. La patognomonia es el saber cierto, el saber dogmático, el que siempre tuvo la medicina. La medicina, cuando no tenía ningún tipo de conocimiento empírico, era patognomónica, era la del saber cierto. El médico es el que tenía la respuesta, e incluso las preguntas. El paciente solo podía quejarse, ¿no? Pero el que decía A, B o C, y era palabra de médico, palabra de Dios, era el médico, ¿no? Y iba a misa. Daba igual que estuviera equivocado o no estuviera equivocado. En realidad estaban equivocados la mayor parte de las veces, porque, como después se ha visto, pues el arsenal terapéutico de la medicina a lo largo de la historia pues prácticamente no servía para nada. Había un viejo aforismo chiste médico que decía que si tiráramos al mar todas las medicinas, menos la digital y la quinina, sería malo para los peces y bueno para las personas, ¿no? Bueno, pero este viejo dictum médico, que es una broma, una ironía, representa muy bien lo que quiero decir, ¿no? Esta es la situación actual, ¿no? ¿Qué le parecería que hubiesen médicos que fuesen líderes de opinión y figuras relevantes en los medios de comunicación? Pues me alegro que me haga esta pregunta, porque me parece patético, ¿no? Me parece patético. Cuando yo mismo salgo algunas veces, ¿no? Y yo mismo salgo algunas veces, me doy risa, ¿no? A veces, cuando me hacen hablar de medicina, no me importa hablar de política, pero cuando me hacen hablar de medicina, sobre todo en los términos que me hacen hablar de medicina, no como esta entrevista, sino cuando me preguntan si tal enfermedad o cual otra enfermedad, ¿no? Que si tal, que si la anorexia nerviosa, que si la diabetes, pues me da un poco a mí de risa. Pues soy cortés, soy educado, formo parte del sistema, entro en el mismo carro que todo mortal, ¿no? Pero cuando me salgo del lugar y me hacen preguntas como estas, aquí en el silencio de esta habitación, pues puedo decir que formo parte de esa gran
de ese gran circo mediático de líderes, no solo médicos, pero en el caso de lo que me preguntas, médicos patéticos, que se ponen corbata y salen en la televisión diciendo unas tonterías o unas obviedades verdaderamente magnificentes, ¿no? Y que la verdad es que no contribuyen para nada a la educación, porque no existe la educación sanitaria, existe la educación sin adjetivo, y lo demás viene por añadidura, pero a gente sin educación les intenta hacer educación sanitaria, lo cual es una barbaridad. Es como si a una persona que no sabe leer, pues le intenta, o a una persona que no sabe, bueno, ni la con un canuto, le intenta explicar trigonometría, ¿no? O a una persona que solo sabe el ABC, le intenta explicar la mecánica cuántica, ¿no? Bueno, pues tú le puedes explicar a millones de personas a través de la televisión lo que tú quieras, pero si esa persona no está cultivada, ¿no?, que es la definición más hermosa de educación, cultivada, es decir, que la instrucción pública que le ha llegado, pública o privada, pero bueno, la pública que le ha llegado, le ha cultivado. No quiere decir que sea un erudito, quiere decir que le ha sido capaz de construir, de reconstruir en sus entrañas emocionales e intelectuales, le ha hecho capaz de un discurso crítico que sea capaz de enfrentarse a la complejidad del mundo. Pero como esto la mayor parte de las personas no lo tenemos, porque la educación pues prácticamente no es más que instrucción, pues entonces cuando además tú apareces en un gran medio, como un gran líder profesional, carismático, teniendo las respuestas para todos y volviendo a la patognomonia, hablando de A, B o C, pues a mí me resulta sencillamente patético, ¿no? Su especialidad es la endocrinología y nutrición. Por ello es obligado pedirle su opinión sobre el estado actual de los hábitos alimenticios de nuestra sociedad y una predicción sobre el futuro de la alimentación. Ya no lo soy, hace 4 años me echaron del hospital y desde entonces prácticamente no veo enfermos y aunque soy médico, porque ser médico es como ser sacerdote, es algo que seguramente no puedo evitarlo, ¿no? Ya, ¿no? Pero sí que puedo evitar ser especialista, por ejemplo. Y aunque me he visto obligado por responsabilidad a ser especialista, ahora que no tengo que practicar, que no tengo esa responsabilidad de la práctica diaria, que no tengo que resolver problemas concretos, pues no me importa nada renunciar al concepto de especialista, ¿no? Porque siempre me he sentido incómodo como especialista, ¿no? Pero vamos, si me haces esta pregunta, que no es porque sea endocrinólogo, sino que es una pregunta pertinente, te diré que la veo peor que en el paleolítico, mejor que en el neolítico. Y desde el punto de vista o sea, absoluto, no comparado, hoy en Occidente mejor que en los países que no pueden comer porque hay hambre. Y en el término ya absoluto de Occidente, un desastre total, ¿no? Un desastre total. Pero te diré que el gran problema del mundo no es si se come bien o mal, sino que haya hambre. Porque los hombres han comido lo que han podido a lo largo de la historia. Han comido piedras, han sobrevivido. Es increíble, los que estaban en las nieves no comían más que morsas y no había vegetales, los que estaban en los bosques no comían más que vegetales, ¿no? Y los demás hacían lo que podían y en todas partes han comido lo que han podido. Y ahora comen demasiado en todas partes porque hay comida demasiada, en todas partes, comen en Occidente demasiado, pero el gran problema sigue siendo que millones de personas en el mundo sigan teniendo hambre. Y este es el problema, lo demás es irrelevante, es anecdótico. Que haya gordos en Occidente, pues peor para los de Occidente, que no acaban de resolver sus enormes contradicciones, ¿no? Porque la obesidad y el cambio climático son primos hermanos. Los problemas de la obesidad se solucionarán el día que el mundo sea capaz de solucionar el gran problema ecológico, ¿no? Lo de la obesidad no se va a resolver porque haya por ahí gurús recetando tal o cual fórmula para adelgazar, o haya un ministerio que ponga el plan, no sé cómo se llama el último que han hecho, el plan no sé qué, para adelgazar. No, el gran problema es el de la desigualdad en el mundo, el que haya todavía hambre en el mundo. Y eso es, desde el punto de vista moral, político y nutricional, intolerable, ¿no? Ha estado muchos años dirigiendo un servicio médico. ¿Está satisfecho de la situación en la que ha dejado el servicio? ¿Qué le ha faltado por hacer? Pues antes he usado algún comentario. Sé que uno tiene la sensación cuando está aquí en este despacho que nadie te va a escuchar, ¿no? Que de esto no va a salir de aquí
y que, por tanto, sus palabras no van a ser escuchadas por casi nadie, ¿no? Casi nadie. Esto no creo que sea así, seguro que va a tener una gran repercusión, pero esta es la sensación que puedo tener y, por tanto, me permito hacer un comentario que a lo mejor no lo haría si me lo preguntaran en Telecinco, ¿no? Pero la verdad es que sí que estoy satisfecho del trabajo que hice como jefe de servicio. Lo estoy. Cuando yo llegué a Málaga no había servicio de endocrinología y después de 30 años pues construimos, y no solo yo, con otro grupo de personas, un gran servicio de endocrinología y nutrición que gozó del prestigio en todo el país, pero sobre todo que fue capaz de identificar una manera de estar dentro del sistema sanitario público, una determinada manera de estar. Esta determinada manera de estar, si me permite que te lo explique brevemente, se caracterizaba por, primero, porque además era un catálogo que se discutía periódicamente en el servicio, el modelo se discutía periódicamente en el servicio y se desarrollaba a través de, en fin, de debates internos y lo tenía estructurado y hasta publicado. En primer lugar, el paciente sin condiciones, sin reservas. Los que estábamos en el servicio, mi servicio se llamaba como todo, servicio, que es una palabra hermosísima, que indica lo que quiere decir exactamente. No, luego le cambiaron el nombre y ahora se llaman unidades de gestión, que significan exactamente lo que quiere decir. Y por tanto, pues no sé si ahora se da servicio, pero entonces en el nombre estaba por lo menos su identidad. Primero, el paciente, sin reservas ni condiciones. ¿Qué quería decir eso? Pues que quería decir que, bueno, que cuando llegaron las consultas externas a 20 por médico, pues el jefe del servicio, que era yo, se plantó y dijo, 21 no. ¿Por qué? Pues porque antes fueron 19, y antes 18, ¿y por qué es par? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque no se pueden ver más enfermos. Y si quieres me echas al gerente, ¿no? Si quieres me echas. Y por tanto, primero el paciente. El segundo objetivo del servicio era los amigos y compañeros. Cuando yo defendía este modelo, no solo en mi servicio, sino en otros espacios y desde luego ante la gerencia, me decía, eso es gremialismo. Y le decía, no, esto es gestión de recursos humanos, eso es gestión de personal. Eso significa que cuando pasen 25 años, que es la vida media que puedan tener estos jóvenes que están entrando de profesionales, no estén achicharrados, porque tú tengas que cumplir un objetivo puntual, que no será el mismo hoy que pasado mañana. Por tanto, para mí es mucho más importante que mis colegas tengan una posibilidad de desarrollo biográfico personal que les permita desarrollar con pasión y entusiasmo sus objetivos, que cumplir con tus objetivos de hoy, mucho más importante. En tercer lugar, mi servicio estaba en función de la defensa de la medicina. La defensa de la medicina, se le decía yo al gerente. El tercer objetivo es la defensa de la medicina, porque la medicina es una profesión muy antigua. Tiene en Occidente más de 2000 años desde Hipócrates, ¿no? Y que si no la defendemos los médicos, ¿quién la va a defender? Nosotros somos depositarios de un gran legado histórico y por tanto tenemos la obligación de defender la dignidad de la profesión y la dignidad de la medicina. Y esa dignidad de la medicina no la defiendes tú solo, porque tú eres el empleador. Y nosotros aquí en esta empresa que se llama pública, tenemos la relación de la empresa con el trabajador. Por tanto, tú no representas los intereses de mi profesión, tú me representas a mí como trabajador. Me representa a mí, que mi relación contigo es de trabajador, pero mi relación con mi profesión es mía. Y por tanto, mi tercer objetivo como jefe de servicio y en el servicio es la defensa de la medicina, de la dignidad de la medicina. El cuarto objetivo era la defensa del sistema sanitario público. Y yo le decía al gerente, porque yo cada año, como jefe de servicio, tenía que ir al gerente a rendir cuentas, dentro de lo que era ya el modelo de rendir cuentas por objetivo. Y este era el catón que periódicamente daba cuenta. El cuarto objetivo es la defensa del sistema sanitario público. Del sistema sanitario público, le decía yo, no de la empresa sanitaria pública. Porque el sistema sanitario público es mucho más que la empresa sanitaria pública. Tú eres el gerente de la empresa, de la que yo soy tu trabajador. Pero yo soy tan representante del sistema sanitario público, o a lo mejor si miramos para atrás sin ira, históricamente, más que tú.
porque represento más espacio que tú. Represento el espacio de la medicina, represento el espacio de multitud de médicos que piensan como yo, y me represento a mí mismo como ciudadano. Y además represento un modelo político que estoy dispuesto a discutirlo contigo aquí hasta que caigamos agotados. Por tanto, el cuarto objetivo de mi servicio era la defensa del sistema sanitario público. No era casualidad que en mi servicio todos menos uno tuvieran dedicación exclusiva, que por cierto no defendía. La dedicación exclusiva es una agresión a la dignidad del médico, porque presume que los que no la tienen exclusiva pues son sospechosos de abusar, ¿no? Etcétera. Bueno, yo he creído siempre en la dedicación, sin adjetivo, porque la dedicación no es algo que se pueda exigir, es algo que se tiene, y cuando se tiene vocación, se tiene dedicación, no hay que ponerle un candado administrativo. Y el quinto objetivo era la constitución de los objetivos empresariales, los objetivos gerenciales. El quinto objetivo. Y este era el que el gerente estaba esperando que llegara, pero me tenía que escuchar los 4 anteriores. Y ya discutíamos si lo habíamos conseguido o no, que por cierto los objetivos gerenciales se cumplen siempre, porque el más interesado de que se cumplan los objetivos gerenciales es él, porque nosotros, sobre todo los que venimos de una época en que teníamos las plazas de propiedad, pues teníamos garantizada nuestra continuidad, pero él no. Por tanto, no me podía amenazar. Yo sí le podía amenazar a él. Bueno, esta era el modelo. Cuando yo me fui, cuando cambió el mundo, porque no fui yo solo, cambió el mundo, ¿no? Y se pusieron en marcha el modelo en extenso de las unidades de gestión clínica, y han cambiado las relaciones de poder de los médicos con la administración, y llega la crisis y cambia completamente ya todo, ¿no? Pues ahora parece que se empieza por el quinto punto, cumplir los objetivos como sea. Esto me recuerda un chiste, no sé si es el momento de los chistes, pero sí. Me recuerda un chiste que a lo mejor conocéis, pero no me resisto a contarlo, que es que en el sur de Italia había un taxista y un párroco que se llamaban los dos Toni Negri. Y los dos Toni Negri un día iban en autobús sin conocerse, se caen por un barranco y se matan y van al cielo. El taxista Toni Negri era un mafioso total, criminal, asesino, adúltero, lo peor de lo peor. Y el Toni Negri párroco era un párroco de pueblo, que era un hombre bondadoso, muy cariñoso, muy bueno. Entonces llegan al cielo y San Pedro lo recibe. Y recibe primero al Toni Negri mafioso. Y cuando lo ve, San Pedro sale del portal del cielo con música celestial, le pone una capa pluvial de oro, le da un abrazo y lo entroniza con música celestial, ¿no? Y el párroco que estaba detrás dice: "Esto está chupado". Pues dentro seguro. Llega, pero apenas le hace caso, le pone una capa de esparto y le dice que entre porque Dios es misericordioso, ¿no? Y cuando ya está dentro, se vuelve, y cuando ya está dentro, se vuelve y por curiosidad le dice: "Ya estoy dentro, San Pedro, explíqueme usted, yo creía que, ¿no? Por párroco, me se lo voy a explicar. Mire usted, usted era un párroco de pueblo que realmente pues usted daba sus homilías, los viejecitos se quedaban dormidas, se aburrían, y el taxista, en cambio, era un mafioso impresentable, yo lo sé, pero cuando se metía la gente en el coche iba y le disparaba, no sé qué, y al final la gente estaba tan asustada que rezaba. Y lo importante es cumplir los objetivos como sea, ¿no? Bueno, pues en este momento los objetivos son como los del mafioso Negri. No quiero utilizar adjetivos, era un chiste, que no intento extrapolarlo. Cumplir los objetivos como sea. ¿Y cuál es la consecuencia? Que el primer punto, el del paciente ante todo, el segundo punto, la defensa de los amigos, colegas y compañeros, el tercer punto, la defensa de la medicina, y el cuarto punto, la defensa del sistema sanitario público, han desaparecido culturalmente, no solo ya en las relaciones de poder, sino incluso de la cabeza de buena parte de las generaciones que en este momento están gestionando por primera vez el sistema sanitario público. Y bueno, hablando de este tema, la relación con el resto de compañeros de trabajo, ¿cómo ha sido? Yo no he sabido que tenía enemigos hasta que no me fui.
nunca me di cuenta. Debía de ir por el mundo con una tejera y ya cuando me fui poco antes de jubilarme y ya siendo más mayor, no sé por qué, empecé a darme cuenta de que realmente había gente que no me quería. Pero yo fui un ingenuo, o a lo mejor un vanidoso, ¿no? Que yo creí que me quería la gente, o que yo desde luego apreciaba a mucha gente, ¿no? Se sentía gusto Pero sí, yo ese ambiente de trabajo. Sí, yo estaba en lo mío y no sé. Pero luego ya poco a poco me fui dando cuenta y me di con toda lucidez cuenta cuando me echaron del hospital los gerentes, ¿no? Pues una persona con un bagaje profesional, intelectual, científico como el suyo, ¿cómo afronta la jubilación? Pues para mí la jubilación ha sido una experiencia mística, ¿no? Exagero. Pero yo no esperaba, yo no tenía plan B para la jubilación, yo no esperaba jubilarme, yo no sé por qué, creía que iba a ser eterno, ¿no? Dentro de la medicina, ¿no? Tenía conciencia de que me tuviera que jubilar, ¿no? De hecho me cogió con el paso cambiado. Yo había pedido a los 65, pedí hasta los 67 y en el contrato que tenía me ponía allí que podía seguir hasta los 70 y cuando llegué a los 67 pues aprovecharon y me dieron una patada en el culo, dicho pronto y claro, porque luego me he dado cuenta que realmente en mi culo le dieron una patada al modelo que te he contado anteriormente, con toda claridad, ¿no? Con toda claridad, ¿no? Y eso hizo, cuando de pronto me di cuenta, eso hizo que al día que la jubilación yo la utilizara, la instrumentalizara para hacer mucho ruido político. Porque en lo personal me afectó porque no tenía plan B y porque me creaba una incertidumbre que hacía que no supiera muy bien lo que iba a hacer al día siguiente de quedarme en mi casa a las 9:00, ¿no? Pero eso no me preocupaba demasiado porque, por lo que después si acaso te comentaré, ¿no? Pero sí que me produjo una profunda preocupación política, porque me parecía que lo que me estaba pasando a mí era y a lo mejor era un ejercicio de soberbia o de vanidad inasumible, ¿no? Era un ejemplo de la crisis del sistema, ¿no? Por un lado, era un ejemplo de que estaban confundiéndose lo que era un derecho con una obligación, ¿no? La jubilación es una de las grandes conquistas de una sociedad civilizada, ¿no? La jubilación. En los años 20 en España no se jubilaba nadie, y después las jubilaciones han venido con cuentagotas. La jubilación universal como derecho es reciente, se alcanza con la democracia, ¿no? Y así en todos los países de Occidente y en la mayor parte del mundo la gente no se jubila, ¿no? Por tanto es un derecho conquistado a base de sangre, sudor y lágrimas. Pero cuando se convierte en una obligación, el derecho deja de ser tal. Por tanto, si a mí me obligaban a ejercer el derecho, me anulaban ese derecho. Especialmente si no había razones para eso, ¿no? Es más, creo que nunca hay razones, salvo que, pues, por ejemplo, en entrevista médica te vean que ya no puedes más, que estás tonto, que no puedes ejercer tu trabajo. Que tú quieres, es maravillosa la jubilación, pero si tú no quieres y demuestras que además no deben, y no deben porque por un lado rompen lo que es la continuidad histórica del continuum del conocimiento. Desde el punto de vista antropológico es una salvajada que de la noche a la mañana brutalmente a una persona que es algo más que una persona, que es el depositario de un legado histórico-cultural, lo tiren a la basura. Es una barbaridad. Eso no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad. No tanto como eso, ¿no? Sí, a mí me lo parece, ¿no? Sí, ¿no? Es una barbaridad. Nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad. Antes de que existiera Internet, los depositarios del conocimiento eran los viejos y las viejas, las personas mayores, eran los depositarios del conocimiento. En una tribu era mucho más peligroso para la tribu que murieran los viejos de pronto que murieran los niños. Niños se pueden hacer, pero con los viejos desaparecía todo el legado histórico antes de que hubiera escritura o hubiera memorias artificiales, ¿no? Por tanto, lo que ocurre hoy es que los viejos son prescindibles. Es un ejemplo clarísimo de que los viejos son prescindibles. Lo cual es mentira, es rigurosamente falso. Pero existe la pretensión fáustica, la soberbia ilimitada del hombre moderno
que la tecnología puede sustituir a la sabiduría acumulada a lo largo de la experiencia. Por tanto, ya por eso, desde el punto de vista antropológico, a mí me parecía una barbaridad. Primero, política, por confundir derechos con obligaciones. Segundo, antropológica. Y luego, económica. Porque, han dicho antes que yo tenía un gran currículum, que fue directamente de la basura. Ese currículum no solo servía para mi gloria personal, servía para conseguir recursos en los concursos competitivos, muy competitivos, nacionales e internacionales de proyectos y de recursos. A la copelera, directamente, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay otras razones por las que podría también... Y todo esto lo llevé al terreno del debate político. Escribí artículos, y me hice la víctima, y me dejé querer, y me dejé odiar, y lo pasé muy bien, por otro lado también, porque me entretuvo en los primeros momentos de incertidumbre y de zozobra, y los llevé a los tribunales, y gané en los tribunales, y esto me tuvo muy entretenido, porque además creía yo que estaba contribuyendo de alguna forma modestamente. Luego todos los tribunales han dado la razón a todo el mundo, y a mí también. Y ayer, esta mañana me mandaba un colega que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la ley de jubilación obligatoria de la Generalitat de Valencia, ¿no? Porque no puede ninguna ley estar contra el confundir derechos con obligaciones. No existe el derecho o la obligación de jubilarse, no existe, eso es una mentira. Existe el derecho a jubilarse, no la obligación de jubilarse. Pero en esta profesión, ¿no? En la que se quiera, en toda la que se quiera, salvo que me hagan una entrevista médica y me digan que soy un inútil, que estoy chocho, este tipo, por supuesto, la sociedad tiene que protegerse, ¿no?, de los delirios de sus ciudadanos, pero satisfechas todas las condiciones, incluso se podría evaluar si tú eres un parásito y por tanto que no parasites más a la sociedad, por supuesto, pero cuando yo me jubilé les exigí que me evaluaran. No llegué hasta esas últimas consecuencias, que evaluaran a los más jóvenes también, ¿no? Porque hay mucha gente jubilada de antemano, pero no les exigen que se vayan. Es increíble, no les exigen, porque tienen el derecho laboral. Pero una persona que está produciendo, sin embargo, no importa, te obligan a que ejerzas un derecho, etcétera, ¿no? Así que, como verás, la jubilación me dio una nueva oportunidad para ejercer como ciudadano, por un lado, ¿no? Y luego, en lo personal, la verdad es que me hicieron un favor, como un pino, un favor extraordinario, porque yo había agotado ya todo mi discurso en el sistema sanitario local, en el Hospital Carlos Haya en particular. Mi discurso estaba agotado, ¿no? Yo estaba en solitario, creo que estaba en solitario, medio en solitario. La verdad que había muchos amigos y mucha gente, en mi servicio alguno, pero estaba agotado, el mundo había cambiado. Y yo lo sabía, pero estaba con una anteojera puesta y mi servicio en una célula, una isla, y si yo hubiera seguido allí, pues en lo personal hubiera pasado muy mal, muy mal. Y sobre todo, les estoy enormemente agradecido porque de esta forma, todavía en un momento de mi vida personal, que tenía, o al menos yo me lo creo cuando me miro al espejo, una cierta lucidez, pues me ha permitido tener una segunda oportunidad, ¿no? Por ejemplo, en romper con la obligación de la especialización, ¿no? O sea que, en resumen... Y ahora me puedo permitir no ser especialista. Ha sido positiva, ¿no? Segundo. Sí, porque creo que lo último que una persona puede, en una sociedad del confort en la que uno está establecido, es quejarse, ir de víctima. Por eso es insoportable, ¿no? Esas personas que tienen la vida resuelta y se quejan. Por eso es insoportable, por ejemplo, el independentismo catalán. Cambiando el tema, es insoportable fundamentalmente porque es insoportable que vayan por ahí de víctimas, porque el gran argumento político es su victimismo, y eso es verdaderamente insoportable, es moral y políticamente insoportable. En su opinión, ¿cuál es el nivel de la medicina pública en nuestro entorno? ¿Es comparable con la del resto del país? Con la del resto del país, sí, si te refieres a la andaluza, más o menos, sí, más o menos sí. Más o menos sí, pero con 500 euros menos por persona y año que, por ejemplo, el País Vasco, ¿no? Andalucía es la comunidad autónoma que le dedica menos dinero por persona a la atención médica, ¿no? Porque es la que menos dinero tiene también. Andalucía es la que menos dinero tiene, es la más pobre de las más pobres de España, ¿no? Y además, en lo que la distribución de la tarta, pues tampoco le dedica más, por tanto, le dedica menos dinero objetivamente que otros. Y eso se nota, y eso repercute.
Con la crisis esto ha sido brutal, porque todos hemos sufrido los recortes, la reducción de horarios, la reducción de servicios, y esto ha sido brutal. Esto ha tenido para la medicina andaluza y española en general un coste altísimo. La crisis ha tenido un coste altísimo porque se ha reducido al principio inevitablemente, pero ahora que se está recuperando, en el nuevo reset que han hecho, pues han descubierto los políticos y los economistas que cuando tú le bajas la comida, puedes sobrevivir con menos comida. Puedes tirar perfectamente, pierdes peso, adelgazas, pero sobrevives, ¿no? Y esto lo han descubierto y por tanto ahí están. Ya no tienen que subir el presupuesto, ¿no? Están ahí, están cumpliéndose los servicios y mientras tanto se está produciendo algo que era bastante previsible. Y es que ese hueco del sistema sanitario público está siendo ocupado por la medicina privada, especialmente en Málaga, en donde la mitad de camas ya son privadas. Pero sobre todo, ¿qué está ocurriendo? Más allá de la realidad económica, que se está produciendo un extrañamiento por parte de la sociedad de su sistema sanitario público, su sistema. El sistema sanitario público ha sido la joya de la corona, ha sido aquello que los españoles sentíamos orgullo. Y en este momento hay una buena parte de la sociedad, la gente suele ser muy pragmática, ¿no? Tampoco ejerce, muchas veces en fin, se da cuenta, nos damos cuenta en medio de la melee de dónde dónde está la guerra, dónde se está librando la batalla, ¿no? Y van haciendo ese seguro privado, que si mi niño que está, que si la fiebre para que vaya, que si no sé qué, que si la radiografía, que si aquella tecnología altísima, de altísimo nivel que no me la hacen acá, que si la cama del público es no sé cuánto, y poco a poco, pues cada vez la gente está invirtiendo más dinero en la privada. Y si está invirtiendo más dinero en la privada, llegará un momento en el que no quiere invertir más dinero en la pública. Entonces, a mí me preocupa muchísimo lo que está ocurriendo en este momento, porque la crisis ha sido utilizada para dar no una puntilla, pero sí una estocada al sistema sanitario público, de la que difícilmente se va a recuperar si no hay una movilización ciudadana muy importante, como por ejemplo hubo en Madrid con el movimiento de las batas blancas, donde consiguieron echar a 3 consejeros seguidos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, por diferentes motivos, todos ellos relacionados con la corrupción en general, porque en cuanto aparece la privada en connivencia con la pública aparece la corrupción. El ejemplo más notorio es el de Cataluña. En España prácticamente, menos en Madrid un poco, en Valencia un poco, no ha habido grandes corrupciones. La corrupción en la medicina no ha existido, menos en Madrid, Valencia y Cataluña. Qué casualidad, con la gran privatización de Esperanza Aguirre, con la gran privatización de Valencia y con la eterna privatización de Cataluña, que en Cataluña ha habido siempre pues, un 40% de medicina privada en connivencia con la pública, porque todas están en connivencia con la pública, todas están en connivencia con la pública. El problema de la medicina privada en España es que parasita a la pública. Si no, pues a lo mejor no era rentable, pero el gran problema de la medicina privada es que no es privada. Es que es o medicina de concierto o medicina que utiliza la inteligencia de la pública, por ejemplo, los médicos. Porque la mayor parte de los líderes de la empresa privada son gente que se ha hecho y se ha formado y son líderes de la empresa pública. Y en esa estamos. ¿Cuáles han sido los avances más destacados en su campo en los últimos tiempos? ¿En la medicina o en la endocrinología? En la endocrinología. En la endocrinología es una disciplina que yo siempre decía que era la heredera de la llama sagrada de la patología médica, ¿no? En medicina, la medicina interna se cree la heredera de la llama sagrada, por provocarle decía que era la endocrinología, porque es una disciplina ubicua. Las glándulas endocrinas están por todas partes, en todo el cuerpo, ¿no? Y no se puede ser demasiado especialista en endocrinología, porque tienes que estar en todos lados y en todas las partes para poder entender un poco lo que está ocurriendo. Y además tiene vinculada la nutrición, que tiene una dimensión más amplia que la propia corporalidad, ¿no? Que es el mundo de la alimentación y demás, ¿no? Y ha sido paralela
al desarrollo del resto de la medicina, que ha sido fundamentalmente la incorporación de la biología molecular y de la tecnología, de la alta tecnología, ¿no? Y también de los trasplantes, ¿no? Esto ha sido pues, las grandes novedades, junto a los descubrimientos espectaculares que se estaban produciendo, ¿no? De las hormonas, de receptores, ¿no? De las citoquinas, del cambio, por ejemplo, del concepto de inflamación, ¿no? Que ha pasado de ser algo que se produce cuando te das un golpe, ¿no? O te pica un bicho, la inflamación, a convertirse en una manera de entender pues, la agresión del estrés crónico, ¿no? De forma que el estrés, en cualquiera de sus formas, tanto el psicológico como el alimentario, como el tóxico, como el de la vida diaria, como el laboral, todo eso genera un estrés del que el cuerpo se defiende y produce una respuesta que es la misma de cualquier inflamación, pero en vez de ser aguda, como puede ser una herida, como puede ser un golpe, es crónica, y esa inflamación crónica está en la base de muchos problemas, como por ejemplo la obesidad o la diabetes, ¿no? O los grandes problemas crónicos de nuestro tiempo. Probablemente eso, desde el punto de vista conceptual, sea uno de los más sorprendentes, ¿no? El cambio que se ha producido en el concepto de inflamación. Pero, desde luego, en mi vida profesional, uno de los cambios más importantes que se produjeron fue, y esto tuve yo tiempo de vivirlo, fue primero la ruptura con la patognomonia que he comentado antes, con el saber cierto, de forma que pues todavía cuando yo estudié la carrera, el saber cierto estaba en manos de los maestros, ¿no? De los catedráticos, de los maestros. La medicina se aprendía por vía inductiva, de forma que era la tradición y el maestro el que iba transmitiendo el saber que llegaba a los alumnos. Esto me recuerda otro chiste, que en el siglo XIX había un paciente con tuberculosis. Iba el maestro con un discípulo, joven médico, que estaba pegado a él para aprender, y iba a ver al paciente de tuberculosis, y en aquella época todo se trataba con sangrías y lo sangraba. Al mes iba y, como no estaba mejor, le ponía otra sangría. Y así al mes, hasta que al cabo de unos cuantos meses llegaron y el paciente había fallecido, ¿no? Y le dice, ante la mirada del alumno, le dice el maestro: ¿ves cómo no lo habíamos sangrado bastante, no? Pues esta era la manera inductiva en la que se transmitía el aprendizaje médico, ¿no? Pero en los años, a partir de los años 50 y 60, yo terminé en el año 69, se produce un cambio copernicano, ¿no? Que viene además no de la medicina, viene de la física teórica, cuando la física teórica rompe con el modelo newtoniano de la mecánica cuántica e incorpora a través de la mecánica, de la física, de la mecánica clásica, y entra de la mano de la mecánica cuántica el concepto de incertidumbre y el concepto de probabilidad para explicar los fenómenos físicos. Y ese concepto de estocástico, de probabilidad, rompe las barreras de la física y entra en la biología como un elefante en una cacharrería, y de ahí a la medicina. Y aquello que antes eran certezas se convierte en incertidumbre. Y la manera de medir la incertidumbre era probabilística y se transforma la incertidumbre en riesgo. Y es cuando aparecen los factores de riesgo. Los factores de riesgo no es más que la manera de adjudicar valores numéricos a la incertidumbre. Y la medicina, aquella medicina patognomónica, paternalista, estocástica, paternalista, patognomónica, que yo estudié y que a mí me enseñaron, se transforma en una medicina probabilística de factores de riesgo, en donde la incertidumbre forma parte de la naturaleza del diagnóstico diferencial, ¿no? Y esto produjo una revolución radical que hace que al principio médicos y pacientes vivieran en un estado de confusión que yo he vivido, muy importante, porque los pacientes estaban acostumbrados al dogmatismo médico y los médicos no estábamos acostumbrados a dudar, ¿no? Sin embargo fue muy creativo y muy importante para lo que es el ejercicio y el desarrollo, y gracias a esto la medicina clínica progresa, porque, por ejemplo, deja atrás la experiencia y asume un cierto experimentalismo, por ejemplo en los ensayos clínicos, para poder decir cuando un medicamento es útil y cuando un medicamento no es útil. Y todo esto se produce al mismo tiempo que se rompe, porque las cosas ocurren siempre en muchas áreas del espacio, no solamente en una disciplina, al mismo tiempo que la física rompe con el modelo determinista clásico y llega a la medicina y a la clínica, pero también a la psicología y las ciencias sociales. Al mismo tiempo se produce el modelo
en el modelo, en la vida política, la ruptura con los modelos tradicionales jerárquicos, y la sociedad se democratiza. Y el ciudadano adquiere un protagonismo muy importante. Y de la mano de ese protagonismo ciudadano aparece la bioética. La bioética no aparece porque sí, la bioética aparece cuando en Norteamérica los ciudadanos empiezan a demandar a los médicos y los llevan a los tribunales. Y hay un momento en el que el Congreso norteamericano tiene que tomar un carta en el asunto y se va desarrollando a partir de la vieja ética una nueva bioética, que es una ética aplicada a los problemas concretos de la nueva medicina, que era una medicina ahora de las incertidumbres y no una medicina de la certeza. Y aquella bioética norteamericana llega a Europa y se revuelve con la vieja tradición de la ética, de la gran filosofía de siempre, y en España hay grandes bioeticistas que hacen una gran aportación a este modelo, y la bioética toma cuerpo de naturaleza en la propia medicina. De manera que la medicina deja de ser una medicina de la certeza para convertirse en una medicina estocástica o de riesgo, y al mismo tiempo la medicina deja de ser paternalista para convertirse en una medicina en donde el principio de autonomía de los pacientes adquiere carta de naturaleza. Y esto crea una nueva dimensión en la relación médico-enfermo. Por completo, cambia por completo esa dimensión. Y eso, que al principio fue muy traumático para médicos y para pacientes, fue muy creativo, y en los últimos 25 años del siglo pasado generó una nueva medicina, un nuevo médico y un nuevo ciudadano enfermo. Cuando hemos comenzado esta entrevista yo te hablaba de algunas de las preocupaciones y te decía que parte de mis preocupaciones vienen precisamente porque la nueva medicina, de la mano de la biotecnología y de la mano de la alta tecnología, está empezando a tener nostalgia del viejo paternalismo y de la vieja paternomonía, ¿no? Porque por primera vez, de nuevo, los pacientes llegan a creer que la medicina es capaz de resolver todos los problemas, y los médicos, como es natural, estamos aquí para poder satisfacer la expectativa y la ansiedad de los pacientes. Y esto sería un poco a tu pregunta de qué me ha parecido a mí los cambios más importantes. Quizás este viaje, que te he resumido de una forma muy precipitada, que se ha producido, que es un viaje que espero que no sea de vuelta, pero que me da la impresión de que en este momento sí que puede estar en peligro, ¿no? ¿Cómo ve a las nuevas generaciones? A las nuevas generaciones. ¿Qué consejo le daría a un joven recién graduado? Pues la verdad es que eso me cuesta muchísimo trabajo, porque tengo la obligación de la esperanza. Y las nuevas generaciones son las que tienen el futuro, aunque hay los jóvenes, no sé por qué, creen que los viejos representamos el pasado, cuando en realidad los viejos, los jóvenes deberían de ver en los viejos su futuro. Pero bueno, uno tiene la obligación de la esperanza, y la esperanza está en las nuevas generaciones. En medicina, desde luego, se está produciendo un cambio radical en lo que es la educación médica. Y si se está produciendo un cambio radical en la educación médica, quiere decir que los futuros médicos, cuando quieren responsabilidades, ya sean médicos maduros y médicos ya que tengan que tomar decisiones de gestión también, pues lo harán en función de cómo han sido educados, o de lo que han recibido, de lo que han sido capaces. Y ahí es, desde el punto de vista genérico y salvando a muchos, lo que me preocupa. Por ejemplo, los médicos se forman en las facultades de medicina, y los médicos se forman en la residencia, en los hospitales. Esta segunda parte es tan importante, si no más, para la formación médica. Y ahí es donde yo sí que estoy preocupado, porque en los hospitales, en este momento, en el periodo 1000, a los médicos se les ha dejado de hablar de vocación, se les ha dejado de hablar de pasión intelectual, se les ha dejado de hablar de pacientes como seres humanos, y solo se les habla de gestión. Y lo que es peor, como es natural, pues mucha gente joven pues ha asumido ese discurso y se ve obligada a dar satisfacción, porque laboralmente no le queda más remedio, supongo, a esas nuevas expectativas. Y cuando tú llevas muchos años haciendo las cosas de una forma determinada, terminas creyendo en lo que haces, ¿no? Por tanto, si el modelo no cambia, y no va a cambiar, las nuevas generaciones serán moralmente distintas, sin hacer juicios de valor, moralmente distintas. Y van a ser más dependientes de la tecnología, con unos valores
llamémosle valores, sin ponerle apellido, pero en fin, serían morales, ¿no? O éticos, distintos, y en donde los objetivos ya no van a ser los de buena parte de la generación anterior, que eran unos objetivos que estaban marcados fundamentalmente por la vocación médica. Y la vocación médica es algo que existe, la vocación médica y la vocación en general, pero la de la medicina en particular, porque la medicina tiene que seguir siendo una pasión, una vocación. La palabra vocación viene de voz, de llamada, ¿no? Y históricamente no hubieron más que dos profesiones, la medicina y el sacerdocio, por ejemplo, ¿no? Y naturalmente la medicina dejó de ser un sacerdocio, pero tiene todavía con el sacerdocio unas ciertas raíces, al menos históricas, ¿no? Y es la idea de servicio, ¿no? De dedicación. Y el nuevo modelo ha laboralizado en exceso a los médicos. Y, por ejemplo, pues, cuando yo trabajaba más joven, pues yo tenía, nuestros horarios laborales terminaban los viernes, pero nosotros íbamos los sábados vocacionalmente a pasar planta. Nos íbamos a las 11 de la mañana, pero íbamos. En este momento es inconcebible que ni siquiera, no digo un viernes, digo antes de que te vayas a las 3, un paciente que te preocupa, porque hay otra persona que lo va a resolver, ¿no? Y luego, pues se está rompiendo, por ejemplo, bueno, en mi servicio, por ejemplo, es decir, que en mi servicio una de las reglas sagradas que se incumplía, pero era una regla sagrada, que por supuesto nunca se cumple a rajatabla, porque la vida, si se cumple a rajatabla, se convierte en una enfermedad, ¿no? Pero las reglas orientan la manera de entender el mundo, era que cada médico tenía su paciente y cada paciente su médico, ¿no? Más o menos, ¿no? Más o menos. Salvo circunstancias de esto, tal y cual, pero más o menos, pues cuando un médico llegaba, ¿dónde está don José o don Fulanita? Pues don Antonia, pues, y se sabía, ¿no? Y tú, pues llevabas 10 años con ese paciente. Bueno, pues eso, al día siguiente de que el servicio cambiase, ha desaparecido. Y ahora hay un pool, y ya los médicos, los pacientes, los médicos conocen a sus, ni los médicos no. Bueno, eso es una regla de oro en el modelo anterior. Una regla de oro, que por cierto era compatible con la consecución de objetivos, absolutamente compatible. Si se ha roto no es por cumplir los objetivos, es porque es mucho más cómodo eludir las responsabilidades de la relación interpersonal. Y la medicina clínica o es una relación interpersonal o es funcionarial, burocrática. Bueno, pues las nuevas generaciones pues están acostumbradas a que es más cómodo, a este tipo, más cómodo, pero produce menos retorno desde el punto de vista de lo que es la satisfacción, en fin, lo que se llama vocación, ¿no? Y bueno, no sé, la pregunta ya la he perdido, pero no sé. No era el consejo que le daría a un joven recién. Pues yo le daría a los jóvenes, les diría que exijan que les hablen de vocación, ¿no? Que aquellos jóvenes, que los hay y muchos, que siguen teniendo una clara visión histórica de lo que significa ser médico, les exijan a sus tutores, a sus jefes de servicio, les exijan que les hablen de vocación, ¿no? Uno de los temas de más interés en cualquier encuesta sociológica es la política. ¿Cómo ve el panorama político de nuestro país? ¿Le ha traído la política? ¿Le han tentado alguna vez para entrar de forma activa en el mundo político? A la parte última de la pregunta, no, definitivamente no. Le voy a contar una anécdota que puede parecer pretenciosa, pero cuando se produjeron las transferencias sanitarias, principios de los años 80, en Andalucía, pues entonces gobernaba el PSOE, como ahora, y había pocos cuadros, en general había que improvisar, y estaban buscando a alguien para el delegado de salud de aquí, entonces se llamaba delegado de salud. Y alguien, al secretario general, o como se llamara, al director general de turno de aquel momento, alguien de aquí, del Partido Socialista, que era amigo mío, le habló de mí, que yo era presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de aquí de Málaga. Le habló de mí. Y luego me lo contó esta persona que habló de mí sin que yo le autorizara para que hablara de mí. El director general preguntó quién era, y pues intentando recomendarme, le dijo A, B, C, tal, énfasis, es una persona muy honrada.
muy honrada carta cabal. No, pues entonces no. Pues esto que parece un chiste, lo es, me lo contaba él, no sé si tomándome el pelo, como una de las razones por las que fui excluido, ¿no? Pero, desde luego, Por la honestidad. esa es la parte del chiste, ¿no? Pero nunca me ha gustado, nunca he sido capaz de militar. Pero sí que tengo una clara vocación política, en el sentido de militancia ciudadana, ¿no? De hecho, es lo que he hecho como profesional y como ciudadano toda mi vida, ¿no? Participar en el debate ciudadano allí donde he tenido oportunidad. Incluso cuando no he tenido oportunidad la he buscado y he sido un intruso allí donde he creído que debía estar, ¿no? Y no me he sustraído nunca pues, ni a un debate, ni a una comisión, ni a un artículo de opinión, porque creo que las sociedades democráticas se construyen con la opinión pública y hay que intentar que la opinión pública y la publicada pues, se acerquen lo más posible. Y eso solo se puede hacer participando, ¿no? Y eso sí que ha sido y sigue siéndolo. Yo no estoy jubilado en absoluto, ni de pensar ni de hacer. Y no debería jubilarse. No, ni de hacer, porque esas son las cosas que la vida te va poniendo a prueba. Porque aporta mucho, Sí, mucho. bueno, muchas gracias. Pero la vida te va poniendo a prueba, bueno, y yo creía que podía morirme al día siguiente de jubilarme y me das cuenta que hay vida, ¿no? Y que puede, y bueno, esto. Pero ya, eso lo descubrí, el otro día lo hablaba con la doctora Marisol Ruiz de Arana, son médicos del servicio, que hay gente extraordinaria, y le decía yo, Marisol, o era con ella o no me acuerdo si con otra amiga, y le decía, Marisol, es que a ti te pasa como, era con la doctora Raquel Yahawi, que le acaban de dar el premio de la Academia Malagueña de Ciencias, persona maravillosa también, jóvenes, todo ello, y le decía, es que a ti te pasa como a mí, le decía yo, este empeño por transmitir valores que a uno le queda cuando es viejo. Yo nunca esperé, me acuerdo, hoy lo dije un día cuando era joven, nunca esperé a hacer algo, a hacer alguien para hacer algo, ¿no? No hay que esperar. Y esto es una cosa que ocurre en este país, ¿no? Hay mucha gente que se pasa su vida intentando conquistar un espacio de poder para hacer algo, pero lo único que querían era el poder, ¿no? Cuando se puede hacer muchas cosas, cada uno a su nivel, al que le corresponda, en función de su sabiduría, de sus conocimientos, de sus habilidades, sin necesidad de tener el poder. Porque una de las cosas que te sirve envejecer es para descubrir que el rey está siempre desnudo. Y es que cuando esa gente fatua que va por ahí, que tiene poder realmente, cuando tú le dices que no, ha perdido todo el poder. Todo el poder. No quiere decir que uno vaya por ahí diciendo que no sistemáticamente, o tienes la obligación de salvar tus propios paños, ¿no? Pero hay muchas veces y muchos momentos que una vez que tienes los paños salvados, puedes decir que no. Puedes decir que no. Y cuando dices que no, desaparece el poder. El rey está desnudo. Y no hay mayor satisfacción que dejar al rey desnudo. Hablar hoy de política nacional provoca inevitablemente preguntar sobre su opinión del conflicto catalán. Y lógicamente también en contraposición le preguntamos por Andalucía, desde el advenimiento de la democracia. Siempre ha gobernado el mismo partido político. Sin embargo, se mantiene en general en los últimos puestos del ranking de bienestar social, económico. ¿Nos podría dar su opinión al respecto? Sí, la verdad es que es una pregunta muy amplia, pero absolutamente necesaria, porque no se puede hablar del mundo sin hablar de la política, ¿no? Porque la política es la que cambia el mundo, aunque a corto plazo. A largo plazo es posible que el mundo cambie porque cambian las personas, pero yo no creo mucho en la naturaleza humana, en el sentido de que el mundo cambie porque vaya cambiando la naturaleza humana. La naturaleza humana cambia cuando cambia culturalmente el mundo, y la cultura va cambiando lentamente, no cambia radicalmente. Hace tiempo que descreo de la revolución, ¿no? Pero yo me considero políticamente progresista, lo que se llamaría antes un izquierdoso pesimista, ¿no? O algo así, pero en todo caso retroprogresista, ¿no? Más bien retroprogresista, pues depende de qué, ¿no? Para unas cosas soy conservador y para otras cosas progresista. Y en el caso de Andalucía, el término retroprogresista es muy adecuado, porque yo creo que mucha gente de joven, en una época determinada, de hecho electoralmente se vio así, pues apoyó la llegada del Partido Socialista porque suponía una ruptura con el modelo antiguo, oriundo del franquismo, en todo caso esa casta de la derecha andaluza que tanto
en fin, perjuicio hizo y que tanta dificultad tiene para entender pues, lo que necesita todavía Andalucía. Pero la verdad es que después de 30 y tantos años de gobierno del mismo partido, en el que los cambios se producen por cambios generacionales dentro de la misma familia, pues es casi un progresismo hereditario ya, ¿no? Más o menos, tal vez no son hijos todavía, pero son hijos políticos, ¿no? Y eso no se compadece muy bien con la democracia, ¿no? Una sociedad es más democrática cuando es dialéctica. Si no es dialéctica, pues no es democrática. Podrá ser formalmente democrática, pero cuando hay alternativa, eso es popper puro, ¿no? Y es que las teorías tienen que ser puestas a prueba y si no hay una teoría mejor que la refute, pues esta teoría estará siempre. Pero claro, en política las teorías no son eternas, el mundo cambia y es muy difícil, por tanto, la dinámica de contrario, la dialéctica, es importantísima. Y eso quiere decir que en Andalucía no ha surgido, no hay esa dialéctica, ¿no? Que sea capaz de alternancias en la política que vivifique lo que es la inteligencia pública, ¿no? Por tanto, es una sociedad adormecida, ¿no? Y la responsabilidad, pues es como siempre, hay una jerarquía de responsabilidades, pero al fin la responsabilidad se le puede echar al pueblo, a la sociedad, al final, en la última instancia, pues quien tiene más poder, tiene más responsabilidad, ¿no? Y hay una cuestión, y claro, y lo es, de no haber sido capaz, cosa que no creo que sea solo por la política andaluza, creo que es por la política española, pues Andalucía, por la democracia, es una de las cosas que yo no esperaba cuando me preguntaste al principio sobre el futuro, que no convergiera, ¿no? Pues lo normal, lo que se esperaba, la ilusión que produjo el cambio democrático en Andalucía, es que los andaluces que tenían una clara conciencia de la situación de minusvaloración que había habido históricamente, pues la democracia permitiera converger con el resto de España. No ha ocurrido. Hemos crecido, pero no hemos convergido. Sin embargo, los políticos, la clase dirigente andaluza, sigue hablando de que crecemos, pero no convergemos. Por tanto, no crecemos, estamos estancados, estamos parados. Y eso es responsable. Y en mi modesta opinión, la principal responsabilidad, en este caso de los que gobiernan, pues no hay otros, ha sido en la educación. En la educación. Porque al final no más instrumento para cambiar la sociedad que no sea revolucionariamente, la que no creo, que a través de la educación. Y en Andalucía los instrumentos de educación pública no han funcionado. Y no han funcionado porque una vez conseguido la educación universal, pues no se ha hecho lo que había que hacer, que era apostar por la cultura con mayúsculas, no por la cultura popular, que es la que se ha apostado, la cultura popular. Andalucía tiene una cultura popular que no necesita apoyarse, tiene una cultura popular tan grande que la exporta, incluso durante mucho tiempo ha representado a la cultura española, la popular andaluza. No, lo que Andalucía necesitaba era cultura con mayúsculas, esa que se consigue con disciplina y con esfuerzo. Y eso, los gobernantes que han sido del Partido Socialista no lo han hecho, sino que se han adoctrinado más, no hay más que ver a la televisión pública andaluza, adoctrinado más a la... Y en Andalucía hay gigantescas masas, después de 35 años, de población que no están cultivadas, pero incluso muchas que son analfabetas funcionales, saben leer, firmar y escribir, pero no les sirve absolutamente para nada. Unido a la precarización laboral, etc., pues se produce una situación sociológica que hace que Andalucía no tenga capacidad, como el barón de Monhausen, de salir de la charca del lago tirándose de su propia coleta. Eso con Andalucía, ¿no? Bueno, no deja de ser un sarcasmo que Andalucía, en la primera mitad del siglo XIX, aportaba casi el 25%, 24% del producto industrial a la riqueza nacional y ahora solamente aporta el 12%. Es decir, que incluso en términos monetarios, Andalucía es más pobre que en el XIX, aunque todo el país era más pobre en el siglo XIX, ¿no? Y con respecto a Cataluña, es otra de las cosas que yo no podía imaginar que ocurriera cuando se produjo la transformación democrática del país. Pues uno creía que con la libertad, con la democracia, pues la bestia nacionalista pues quedaría diluida en lo que eran los ciudadanos cosmopolitas que correspondían a una sociedad
como la nuestra, que era diversa, pero históricamente convivible durante 500 o lo que sean años, ¿no? Y yo mismo, que soy oriundo de Cataluña y que tengo varios apellidos, como Jordi Pujol ya querría tener mi genealogía, pues soy un ejemplo de cómo hubo una corriente y una comunicación entre Cataluña y el resto de España permanente, etcétera, etcétera. No podemos agotar los argumentos. Sin embargo, se produce una resucitación de una enfermedad sociológica. Una enfermedad sociológica, es una sociopatía, la del nacionalismo, que lleva a que mis colegas, con Cataluña he tenido con mucha gente, muchísima relación profesional, tanto médica como científica, mis colegas con las que he estado 25 y 30 años conviviendo con mucha más frecuencia que a lo mejor convivía con un servicio homólogo de mi hospital por razones de afinidad, pues de pronto pues hemos dejado de hablarnos porque ni siquiera conciben que yo pueda hacer o que uno pueda cuestionar su derecho a la independencia. Cuando yo en ello no veo más que unos sociópatas históricos, gente que en vez de haber progresado a una sociedad cosmopolita en donde la convivencia es capaz de romper fronteras, especialmente en España, en lo que se llamó España, en lo que es la geografía política española de convivencia de tantísimos años, en donde hemos tenido tantas guerras perdidas conjuntamente y tantos proyectos comunes, y que sin embargo de pronto, cuando me miran, me consideran como parte de un extraño, que es España, de un país extraño que es España, y por tanto a mí como un extraño. Y como yo no los entiendo, pues se produce una barrera que es la que se está produciendo, y dice todo el mundo que está produciendo en este momento dentro de la familia. Entonces a mí me parece dramático. Dramático. Es un drama del siglo XXI con un argumento del siglo XIX, ¿no? Terrible. Que además, y lo que es peor, es que no tiene una solución razonable a corto plazo. ¿Qué es lo más asombroso que le ha tocado ver durante todo el tiempo que ha ejercido su profesión? Pues la verdad es que no lo sé, porque la palabra... Hay una diferencia entre asombrarse y tener curiosidad. La palabra asombro es una palabra que... la palabra curiosidad estuvo prohibida durante mucho tiempo. Tener curiosidad era pecado. Hasta el siglo de las luces, la gente no podía tener curiosidad. La curiosidad era pecado. Podían asombrarse, que implicaba reverencia. Tú te podías asombrar de la magnitud de la naturaleza, de lo ignoto de la naturaleza, ¿no? Pero si tenías curiosidad, peligrosa, porque detrás de la curiosidad estaba el diablo, ¿no? Por tanto, esta idea ha hecho que yo me prevenga del asombro, ¿no? Pero si me preguntas qué cosa hacía ahora, me acuerdo de cuando era muy joven, que yo estaba de médico en Sevilla, en el Hospital de las Cinco Llagas, en la universidad, lo que ahora es el Parlamento Andaluz. Allí yo trabajé, cuando terminé la carrera me quedé allí. Y había hecho la tesis doctoral allí en Sevilla. Y mi abuela, su nieto, pues mandó al periódico a veces la foto de su nieto que había hecho la tesis doctoral. Y yo llevaba una sala, y cuando llego esta mañana a la sala, me encuentro mi foto recortada del periódico al lado de Fray Leopoldo de Alpatay. Y yo comprendí que la medicina era otra cosa. Cuando vi aquello, comprendí que la medicina no era solamente una profesión que podía ser identificada por el saber empírico, el saber racional, el saber cierto, el saber científico o el saber tecnológico, sino que había otra dimensión, que era la dimensión humana, que no es cuantificable y que sin embargo pertenece a la naturaleza de la clínica y a la lógica clínica. Por eso antes tan solo apuntado la dificultad de que la convivencia de la lógica clínica y la lógica científica sea pacífica, ¿no? Porque la lógica clínica incluye el que un día un pipiólogo como era yo llegue a la planta y se encuentre con que aquel médico tenía depositada en mí una confianza a la altura de la de Fray Leopoldo de Alpatay. Curioso. ¿Qué ha aprendido en la vida? Pregunta ya de una naturaleza que se me escapa. Pero yo creo que, pues, yo creo que he tenido, no sé, supongo que he aprendido a tener paciencia.
lo que se puede vivir incluso sin esperanza, que la esperanza es un lujo, pero que es un lujo de la inteligencia, que si uno pierde la esperanza tiene la obligación racional de construirla, porque, como decía, a mí me permite desde la confidencia personal, a mi padre, que era catedrático de matemáticas, pero le gustaba mucho el campo, tenía una finca, y mi padre, cuando iba al campo, mi padre acariciaba los olivos, y además, mi padre ya con 80 años, con más, plantaba olivos. Y yo decía, ¿para quién son los olivos de mi padre? ¿Para quién está plantando mi padre los olivos? ¿No? Y después leí un libro de Leopoldo Siaca, el gran escritor napolitano, que el libro, el título decía, sin esperanza no pueden plantarse olivos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un poco lo que uno ha aprendido en la vida, ¿no? Que sin esperanza no pueden plantarse olivos, ¿no? Pero no sé si esto es suficiente, ¿no? No sé, supongo que he aprendido muchas cosas, ¿verdad? Pero lo que sí que he aprendido es que se puede llegar a viejo, por lo menos a jubilado, pero bueno, se puede llegar a los 70 años sin perder el entusiasmo, ¿no? Y que el entusiasmo es una ficción, como casi todo lo que los seres humanos tenemos en la vida, y que la vida es una gran representación. Eso sí que lo he aprendido, ¿no? Pero que lo único que hay que intentar es vivirlo, vivir el personaje con la mayor coherencia posible, ¿no? Y si uno consigue ser mínimamente coherente, pues a lo mejor por la mañana puede uno levantarse medianamente tranquilo, ¿no? Lo duro puede ser bonito. La disciplina es bonita, ¿no? La disciplina es hermosa. Yo he trabajado en una disciplina que se llama endocrinología, ¿no? La psiquiatría es una disciplina, ¿no? Se llaman disciplina, las ramas del conocimiento, ¿no? No es casualidad, ¿no? La disciplina es un conjunto de reglas, de conocimiento, de normas que permiten desarrollar de una forma coherente un proyecto, ¿no? Una serie de normas en las que uno tiene una especie de norte para que no te pierdas en el camino, ¿no? Y aunque la palabra disciplina tiene una connotación negativa que ha sido, yo creo que impropiamente utilizada, ¿no? De represión o de castigo, ¿no? No. Y por otro lado, cuando me preguntas si lo duro, es que la vida es muy dura. La vida es durísima. La vida es un claro ejemplo de lo que es la garantía de un fracaso. La vida es una garantía de un fracaso. Estamos abocados, todos estamos abocados a fracasar. Pero la naturaleza humana es sorprendente, ¿no? A pesar de que tenemos una clara conciencia del fracaso, y vivimos la vida como si mereciera la pena vivirla, ¿no? Yo creo que los humanos somos unos animales muy interesantes. Si uno fuera capaz de mirarlo como si fuese un extraterrestre desde fuera, ¿no? Y no desde dentro, como uno inevitablemente lo mira, pues sería una especie entomológica digna de estudiar. Los humanos somos animales inacabados. Hay un momento, ahora unos 100.000 años aproximadamente, en el que, como consecuencia de la evolución, ¿qué otra cosa podía ser, no? Pues se produce un salto, que es un salto antropológico, en donde se produce una aceleración de la historia biológica, de la historia evolutiva, se produce una encefalización muy rápida, y luego, más rápido todavía, se produce la adquisición de la conciencia reflexiva, se produce la aparición de la conciencia del yo, y a partir de ese momento, a una velocidad supersónica en tiempos evolutivos, se produce una aceleración de la construcción simbólica y cultural y tecnológica después, que constituye una realidad paralela a la realidad biológica. De manera que el ser humano se escapa, que me perdonen los evolucionistas, se escapa de la evolución y se convierte en un animal dependiente fundamentalmente de su otro mundo, que es un mundo exocorporal, que es la cultura, ¿no? Y
a partir de ahí, pues los animales, los humanos, nos creemos dioses, ¿no? Porque somos capaces de vernos desde fuera, entre otras cosas, y verlos a los demás como si fueran extraños. Y además es el único animal que es capaz de salirse de sí, fuera de sí. Y esto los psiquiatras le llaman la locura, era lo que se llama la locura, salirse fuera de sí, la gente lo llama todavía, está fuera de sí, está loco, ¿no? Entonces los humanos somos unos animales que tenemos tentación, la tentación permanente, el riesgo permanente de la locura, ¿no? Y ya la locura no como un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Sino como un diagnóstico antropológico. Por eso tenemos conciencia del bien y del mal, por eso somos capaces de las mayores heroicidades y de las mayores barbaridades, ¿no? Y es precisamente en esta diversidad moral lo que hace que sea imposible hablar de la naturaleza humana, porque la naturaleza humana, si por algo se caracteriza, es por la diversidad ética y la diversidad moral, esa que va, como dice Paulo Flores de Arqué, entre Hitler y San Francisco de Asís, ¿no? Por ejemplo, y los dos son humanos, y además a San Francisco de Asís lo han seguido después millones de personas y a Hitler lo siguieron durante una temporada millones de personas. Por lo tanto, no es un problema de dos locos que se llamaban Hitler y Francisco de Asís, es que la humanidad tiene un potencial de locura que por otro lado es lo que le hace genial, lo que le hace grande, lo que le hace creerse como Dios, ¿no? Y ahí es donde está su peligro y su riesgo. Y sobre todo es lo que hace que ya no dependa, como los animales, de la autorregulación biológica, por ejemplo, con los instintos, sino de la autorregulación cultural. Y esa autorregulación cultural se llama disciplina, y se llama política, y se llama norma, y se llama regulación ética, etcétera, ¿no? Y por eso los humanos tenemos una fragilidad extraordinaria, porque dependemos absolutamente de algo que no es nuestro, que es ya de todo el mundo, que es la cultura, lo que Bartra, un antropólogo mexicano, llama el exocerebro, ¿no? Dependemos de algo tan sutil como los símbolos. Por ejemplo, dependemos del dinero, que no es nada, sino un símbolo, ¿no? El Bitcoin es la repera ya, porque es la última demostración de que el dinero no es más que un símbolo, ¿no? Por ejemplo, por tanto, toda nuestra vida depende de nada, de un vacío material, que en este caso son símbolos, es decir, construcciones imaginarias, ¿no? Y esto hace que solamente a través de la construcción de modelos, nuevos modelos, el mundo pueda cambiar, ¿no? Y para construir estos modelos hay que trabajar intelectualmente, hay que trabajar políticamente, hay que trabajar moralmente, hay que trabajar profesionalmente y hay que tener una clara conciencia de los límites, ¿no? Y en esta conciencia de los límites es donde reside la naturaleza y la esencia de la moral, ¿no? Precisamente, ¿no? A mí me parece. ¿Cuál es el mayor dilema ético al que se ha enfrentado? ¿Cómo lo abordó? El dilema ético no ha sido un caso personal, un caso particular, aunque haya tenido, como todos los médicos, momentos muy difíciles entre hacer y no hacer y la duda de si se ha muerto o no se ha muerto por tu culpa. Esto todos los médicos lo tenemos a nuestras espaldas, si hemos sido médicos consecuentes y hemos visto pacientes, ¿no? Y no nos hemos dedicado solo a la gestión, como muchos jefes de servicio en este momento que ya no ven enfermos ni se ponen la bata, ¿no? Bueno, pero si hemos sido médicos en donde hemos visto pacientes, todos tenemos pequeñas heridas que nunca sabremos si estuvieron bien. Pero mi principal dilema ético es entre los dos grandes principios, el de justicia, o entre los tres grandes principios, el de justicia, el de autonomía y el de beneficencia, ¿no? Y cómo satisfacer a los tres principios a la vez y no estar locos, ¿no? En este momento, durante mucho tiempo, la historia de la medicina no tuvo grandes problemas éticos porque solo se debía al principio de beneficencia, ¿no? El principio hipocrático de hacer el mayor bien al paciente y, si acaso, el de no maleficencia, no hacer mal al paciente. Pero a partir de los años 50 y sobre todo posteriormente, cuando aparecen los terceros pagadores, los sistemas públicos o los sistemas privados de aseguramiento, pues aparece la necesidad de la distribución de los recursos. Entonces los médicos dejamos de ser solo los garantes de la mejor atención posible al paciente para convertirnos en también distribuidores de riqueza. Y los médicos, pues hoy, todos los días, nos hacen escoger entre ver muy bien a un paciente o ver a muchos pacientes. Esto es prácticamente a diario. Esto a mí me ha angustiado terriblemente, siempre, ¿no?
Porque, por un lado, uno tiene la pulsión histórica de la medicina hipocrática, de la medicina beneficentista. Un paciente, antes te lo dije, en mi servicio, primero y antes que nada el paciente, 20 pacientes y ni uno más, ¿no? Pero al mismo tiempo, como ciudadano, no ya como médico, pues soy consciente de que el sistema sanitario público tiene que dar respuesta a todos los ciudadanos por igual. Todo el mundo tiene el mismo derecho y precisamente la gran conquista de los sistemas de bienestar y desde luego del sistema sanitario público español es que todo el mundo tiene el mismo derecho a la asistencia. Pero eso choca con mi realidad cotidiana diaria de que es mi propia naturaleza médica de todos los días donde se produce el conflicto. El conflicto no se produce en los pasillos del ministro de Sanidad, se produce en la consulta diaria del médico. Y eso es una lucha que no siempre la ha llevado muy bien, ¿no? ¿Es usted una persona religiosa? Yo creo que soy ateo, pero no estoy seguro, pero es muy difícil estar seguro de que seas ateo, ¿no? Pero sí soy una persona muy religiosa, muy religiosa. Es más, yo creo que cada vez más, a medida que tengo más tiempo, ¿no? Porque para ser religioso hay que tener tiempo. Porque la palabra religión viene de religare, que es comunicarse, compartir, ¿no? Y poco, si me pongo pedante, diría que nada del humano me es ajeno, ¿no? Bueno, pues eso es lo que significa ser religioso, ¿no? Significa un panel de compartir, ¿no? El espacio público con las personas, con la gente, ¿no? La política es la forma de religión más sublime, ¿no? Aquella que te permite desarrollar espacios de participación en el que todo el mundo, sobre todo las políticas democráticas, todo el mundo pueda comulgar del mismo pan y del mismo vino, ¿no? Esto sería, esa es la definición mejor de religión. El concepto de religión ha sido usurpado por las iglesias, ¿no? No tiene que ver nada la religión católica, la religión protestante o la religión musulmana con la naturaleza religiosa del hombre, ¿no? Los seres humanos somos religiosos porque no podemos no serlo. No es que tengan ningún mérito, unos lo son con más conciencia y otros con menos. Unos desarrollan su sentido religioso a través de las religiones formales y oficiales, lo que les libera de las otras religiones muchas veces, de la otra religión, que es la religión antropológica, ¿no? Por así decirlo. La que crea de verdad obligaciones públicas, ¿no? La otra crea obligaciones privadas. Mucho más fácil, la otra, ¿no? Por tanto, claro que soy religioso, pero porque no puedo no serlo. Ni ningún ser humano, salvo las personas que carecen de empatía, los psicópatas que carecen de empatía, bueno, los casos raros de la psiquiatría, de la psicopatología, los humanos somos religiosos porque no podemos no serlo. Y hay una religión de la humanidad, ¿no? Que, bueno, que yo espero que es una religión cósmica, que yo espero que, sobre todo en este momento en el que la sociedad es una sociedad multicultural y que vamos hacia un mundo cosmopolita, intercomunicado, que terminará, yo creo que siendo la manera de entender la religión, ¿no? Que es la religión de la especie humana, ¿no? Esta sería, porque lo que importa, al final no dejamos de ser animales, lo que importa es el futuro de la especie. Todas las especies animales lo que trabajan es por el futuro de la especie. Y a nosotros casi se nos había olvidado. Habíamos inventado a Dios, que se había encargado de nuestro futuro. Ahora, afortunadamente, que cada vez hay más personas no creyentes, los humanos estamos volviendo a adquirir el sentido de especie y, por tanto, a ser responsables de nuestro futuro. Y esto se llama religión. ¿Practica alguna religión? No practico, pero soy cristiano. Soy cristiano, no puedo no serlo. No puedo no serlo. Mi formación, mi cultura, y además no renuncio a ella. No, ¿cómo voy a renunciar? Si todo mi discurso es moral, y mi moral es fundamentalmente cristiana, ¿no? Mi discurso moral mío y el de todo el mundo, ¿no? Es cristiana, incluso para lo peor. Soy cristiano, ¿no? Pero yo soy cristiano ateo, si me permite el oxímoron. Bueno, pero el cristianismo hoy fundamentalmente es una cultura, ¿no? Que además la propia Iglesia Católica de alguna forma también ha renunciado ya a ese empeño salvífico universal, ¿no? Y se refugia en lo que ha sido su contribución a la cultura de Occidente, ¿no? Y yo en eso estoy muy bien situado, me encuentro muy reconfortado con compartir ese espacio cultural con millones y millones que han dado lo mejor de la humanidad actual,
no del pasado, terrible de Europa, pero también ha sido la que ha contribuido, por ejemplo, porque la humanidad progresa menos de lo que parece moralmente y mucho tecnológicamente, pero la gran contribución moral también ha venido de Occidente después de un pasado terrible, que ha sido, por ejemplo, la de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos nacen de la gran cultura, de la cultura occidental, que es cristiana. No se produce en la cultura oriental ni en la maometana, se produce en la cultura occidental, la cultura de los derechos humanos, que todas las demás religiones, todas las demás sociedades terminarán y terminan asumiéndola como propia, ¿no? La propia democracia, la separación de poderes, ¿no? Entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial y todas sus formas de democracia, es un descubrimiento moral, también político, pero fundamentalmente moral, de la tradición judeo-cristiana, que todas las demás les sale peor porque tienen menos entrenamiento, terminarán aceptándola. Y también nosotros podemos aprender mucho de las culturas orientales, aunque eso nos llevaría un poco lejos, ¿no? Pero esto es un poco lo que significa ser religioso para mí hoy. Es más, creo que otras formas de religión en este momento son muy bienvenidas, muy respetables, pero todas tienen en sí mismo la semilla del fundamentalismo, todas, porque tienen la obligación de un Dios único y además el verdadero, ¿no? Y esto no en la iglesia formal, ¿no? Pero en la militancia, una parte de la militancia sociológica que por otras razones tienden al fundamentalismo, tienen el gran argumento para el fundamentalismo, ¿no? ¿Es usted aficionado al arte? ¿A las artes? Al arte, al arte. Al arte. Soy un inútil para todo tipo de arte, pero para mí el arte es un refugio teórico. Carezco de sensibilidad artística, musical, pictórica, pero me gusta leer sobre arte, sobre música, sobre pintura, porque a través de la lectura sí que se encuentra, es como leer sobre física teórica o como leer sobre historia, ¿no? Cuando tú lees sobre espacios que y yo no soy capaz de entender la física teórica, pero no me importa leer sobre física teórica, o la historia me viene larga, pero me gusta leer la historia, ¿no? No, yo creo que por otro lado quizás hay áreas, cuando habla de arte, por ejemplo, la pintura y la música son disciplinas que exigen de una cierta dotación innata, no para disfrutarla, sino para ejercerla. Y a mí no me gusta demasiado ser espectador, no me gusta demasiado. Por ejemplo, cuando tú lees un libro estás siendo actor, pero también cuando ves un cuadro y nada, pero es contemplativo, ¿no? Pero cuando tú lees un libro estás actuando, estás interpretando el libro, no sé. Bueno, quizás todo esto son justificaciones de mi incompetencia artística fundamentalmente, ¿no? ¿Cuál es su cuadro favorito? Mi cuadro favorito, pues ahora mismo te diría que Si tenía corazón de Simonet, que está expuesto en este momento en el museo de aquí nuevo, del Museo Municipal, ¿no? Que es un cuadro precioso en el que hay un médico viejo con una barba así, que tiene una mujer que le están haciendo autopsia y tiene el corazón en la mano, ¿no? Bueno, porque lo he visto recientemente, ¿no? ¿Y de escultura cuál me diría? Pues la verdad es que me cuesta trabajo. Ya te digo que mi cultura artística es penosa, ¿no? Pero siempre me gustó mucho Rodin, ¿no? Pero bueno, a quien no le gusta Rodin, es muy convencional, ¿no? No soy capaz yo de decirte una escultura que me ¿Y como película favorita? ¿Película? ¿Favorita? Pues en esto soy un poco antiguo, ¿no? Quizás el acorazado Potemkin, ¿no? Bueno, ya estamos llegando al final. De no haber estudiado medicina, ¿qué hubiese estudiado? Pues la verdad es que ahora mismo, a lo mejor hace unos años te hubiera contestado otra cosa, pero ahora mismo me hubiera gustado estudiar matemáticas, si tuviera capacidad para las matemáticas. Me hubiera gustado estudiar física teórica, si tuviera capacidad para la física. No me importaría nada haber estudiado historia, por ejemplo. Desde luego me hubiera encantado estudiar biología,
me hubiera encantado estudiar biología, pero la verdad es que ahora mismo me hubiera encantado estudiar cualquier cosa. Menos medicina. No, también medicina no, porque ahora mismo estoy en disposición de poderme preocupar Pues, de cualquier cosa, porque uno nunca de los es tarde. problemas que tienes cuando tienes una pasión, una vocación, es que absorbes demasiado, ¿no? Y eso te limita para desarrollar otros espacios que la verdad es que te los pierdes, ¿no? Y por eso, si llegas con suerte a la jubilación, en este caso, pues puedes permitirte el romper con esta disciplina que supone la especialidad, ¿no? Y no tener que optar por nada, ¿no? Sino que, y de hecho ahora mismo estoy trabajando sobre algunos aspectos relacionados con la interpretación holística del cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano como un espacio abierto que no puede ser interpretado médicamente, pero que es el lugar donde desde el que se puede explicar el mundo, ¿no? Bueno, pues bueno, esto es un privilegio que podemos tener los jubilados, ¿no? Bueno, hemos cubierto bastantes temas en esta conversación, pero antes de terminar, ¿hay algo de que quiera hablar o que no le haya yo preguntado? Bueno, yo me siento muy halagado porque alguien se pueda interesar durante un rato tan largo por lo que yo pueda decir o dejar de decir, ¿no? Me parece que es un regalo que se me hace, ¿no? No se suele interesar por los jubilados casi nadie, ¿no? Sí, Es más, los viejos, en las sociedades modernas los viejos estorbamos, ¿no? No, Que una para persona nada. como tú se haya interesado, para mí es un regalo, un lujo, un privilegio. Y la verdad es que me has preguntado tantas cosas que ya no sé muy bien ni lo que te he contestado, pero a lo mejor volvería a repetirte. Me gustaría terminar la entrevista, si quiere hablar de alguna cosa, pero con una frase suya. Sí, bueno, podría contestarte con el regalo que ha supuesto para mí el tener un hijo. Algo que yo desconocía, que pudiera, me parece que te lo dije al principio, Sí. yo no podía imaginar que yo tenía sentimientos adormecidos. La vida diaria, la lucha por la vida diaria, ¿no? Que supone tener un trabajo, más si este trabajo es vocacional, y más si este trabajo te dedica a las 24 horas del día, y más si no eres capaz de renunciar a nada, ¿no? Y más si crees que puedes con todo, etcétera, hace que en el fondo estás renunciando a cosas muy importantes, que son emociones primarias, como el afecto pequeño, las pequeñas cosas, la ternura, ¿no? Por ejemplo, la ternura. Bueno, pues con mi nieto yo he recuperado algo que por lo visto tenía y que no sabía que era la ternura, ¿no? Esto ha sido uno de los grandes regalos que me han hecho la gente que me echaron del hospital. Tampoco le he La oportunidad de preguntado, recuperar la ternura. tampoco le he preguntado por sus aficiones, que sé que le gustan mucho los caballos. La verdad es que sí, que fui siempre un gran aficionado a la equitación, sí. Es algo que he tenido que dejar por la maldita espalda, que tengo una lumbociática, pero también porque por la jubilación se me murió el último caballo y bueno, ya era demasiado tarde para empezar a tomar otro nuevo. Pero sí que me ha gustado mucho la equitación, sí. La equitación se parece, la buena equitación, la doma, tiene mucho de ensayo y error, se parece mucho al método científico, ¿eh? Los buenos jinetes, los que nos gustan los caballos y nos ha gustado la doma, vivimos la experiencia de la doma como un proceso de experimentación, ¿sí? Es apasionante. Y luego además de una forma tan cercana a la naturaleza, ¿no? A la fuerza poderosa de un caballo, ¿no? El poderte sentirte relacionado con él, el compartir a través de una relación gestual que es tan importante y tan desconocida en los humanos, ¿no? Que es la comunicación no verbal, ¿no? Y la doma es sobre todo comunicación no verbal, ¿no? Con un animal, ¿no? Y eso te da pues unas posibilidades que también, si no las conoces, no las puedes explorar. Y la equitación te permite desarrollar una comunicación no verbal que los humanos desconocemos muchas veces. Pues muchísimas gracias. A ti. No tengo palabras para expresar, ha sido una entrevista a mí, personalmente me ha encantado. Todo el tiempo he estado pensando que, bueno, que después de escuchar todo esto, no sé cómo voy a defender, porque todo esto después lo tengo yo que defender antes. Bueno, pues es tu No trabajo. sé cómo voy a defender esto, pero bueno.
Ahí no te puedo ayudar. Sí, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Así, un placer. el placer ha sido mío.